Ok, entonces ahora les comparto. Bueno, habíamos estado viendo la semana pasada algo sobre las guías para la elaboración de los protocolos y ahora nos toca, y también habíamos visto también algo sobre instrumentos y hoy nos toca en cambio ver el proceso de validación de algunos instrumentos que se pueden utilizar en la parte de investigación. Uy, yo quería un lápiz, esto quería otra cosa, dijo. Y entonces vamos a ir avanzando con este tema. Principalmente cuando vamos haciendo el escogitamiento de un instrumento que nos va a servir para la toma de datos, siempre tenemos que asegurarnos de que ese instrumento esté validado. De lo contrario, nos toca como parte del proceso de investigación hacer la validación de este instrumento. Entonces, si es que se posee un instrumento que no está validado, lo primero es el diseño del instrumento. Y segundo, entonces, la validación. Y todo instrumento de investigación que utilicemos tiene que tener una validación principalmente externa. Esta validación externa debe incluir luego el análisis estadístico y en base a este análisis estadístico el ajuste sobre el instrumento. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos principalmente una fase de conceptualización que significa definir las variables, que es lo que habíamos hecho en los pasos anteriores. Entonces, uno debe primero definir qué variables son las que va a medir y en base a esas variables, uno va estipulando qué instrumentos podría utilizar para poder hacer la medición. Igualmente, en base a las variables, es que uno va seleccionando qué escalas va a utilizar, si es una escala numérica, si es ordinal, si es una escala cuantitativa, cualitativa, nominal, cuál de estas escalas vamos utilizando. Y en la fase de operacionalización, entonces vamos a ver la parte de las pruebas de confiabilidad y cómo vamos a estandarizar los procedimientos. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando uno hace la descripción de la metodología, es el paso a paso que cualquier otra investigación, cualquier otro investigador en cualquier parte del mundo podría tomar y debería tener los resultados en base a seguir este mismo protocolo. Resultados que bien pueden ser igual al suyo, diferentes al suyo, pero debería, siguiendo esa misma metodología, poder ser replicable. Entonces, por eso tienen que ver estas pruebas de confiabilidad y la estandarización de los procedimientos. Entonces, ¿cómo hacemos con los instrumentos? ¿No es cierto? Esta validación de instrumentos nos permite poder contar con herramientas sintémicas utilizadas por técnicas. Y entre estas técnicas, las que habíamos visto en semanas anteriores, podemos tener observación, podemos tener encuesta o incluso la misma toma de datos. En el caso sobre todo de datos de laboratorio, que sean exámenes, que incluyan procedimientos, tiene que estar estandarizado cuál va a ser el procedimiento específicamente en pruebas de cualquier tipo, sean con fluidos, sean con pruebas humanas o con cualquier tipo de procedimientos, tiene que estar estandarizado. Y entonces, esto nos permite primero describir las realidades y comprender los fenómenos. ¿Para qué vamos a utilizar cada una de las pruebas? Para poder hacer justamente esto. ¿Cuál es la realidad que nosotros estamos investigando? ¿Cuál es el fenómeno que nosotros estamos investigando? ¿Para qué más nos sirve? Si es que nos hemos planteado una investigación de tipo cuantitativa y esta es de tipo analítico, es un estudio de casos y controles o es un estudio cuasi experimental o experimental para poder comprobar hipótesis. O también para poder predecir hechos futuros, por ejemplo, lo que veíamos en los tipos de estudio cuando tratamos, por ejemplo, estudios de corte o estudios de seguimientos de caso, esto nos permite hacer esta predicción de hechos futuros. Pero los datos tienen que tomarse, obviamente, con instrumentos que estén validados. ¿Cuál es la regla de oro, no? Elegir la escala correcta es un paso previo obligatorio. Ahora, no tiene sentido usar un instrumento nominal para medir una variable de intervalo. ¿A qué se refiere esto? O sea, yo tengo que identificar primero claramente qué variable yo voy a medir y de acuerdo a esa variable es que yo tengo que elegir qué instrumento, qué prueba es la que me permite comprobar esa variable.
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una variable nominal, estas, ¿cuáles eran? Las que tenían atributos en un orden cuantitativo, sexo, especialidad médica. Entonces, ¿qué instrumento para mí me sirve para poder medir esa variable? ¿No es cierto? Si yo tengo una ordinal que expresa un orden específico, yo puedo poner, por ejemplo, grado académico y voy colocando las opciones, ¿no? Nivel de dolor y le voy diciendo, el 1 es el más bajo, el 10 es el más alto. Ubíquese según su rango de dolor. Si es una variable de intervalo, es decir, hay distancias numéricas exactas sin un cero absoluto, como son temperatura, frecuencia cardíaca, ¿con qué instrumento yo lo voy a medir? Si es una variable de razón, por ejemplo, donde hay un cero absoluto real y permite calcular proporciones exactas, por ejemplo, la dosis en miligramos, el tiempo de reacción, ¿con qué variable yo lo voy a medir? ¿Con qué instrumento voy a estar midiendo esta variable? Entonces, primero determino claramente cuál es la variable que yo quiero medir y sobre esa, entonces, el instrumento que mejor me calce. Y aquí hay que considerar esto, ¿no? Es la validez y la confiabilidad, ¿no? Como podemos ver en estos dos gráficos. Y entonces resulta que puede ser que sea confiable, pero no es válido, o puede ser que sea válido y no confiable. Y esto sirve para un montón de circunstancias. Por ejemplo, yo puedo decir que este medicamento para tratar el cáncer es confiable, es decir, no me va a causar mayores daños subsecuentes, pero en cambio no es válido. Cuando yo analizo qué es lo que hace sobre las células cancerosas, tal vez logre una remisión de menos del 1%. ¿Me sirve? No me sirve, ¿verdad? Lo mismo, yo puedo decir que en cambio este medicamento es fenomenal para el cáncer, pero resulta que me da cirrosis. Entonces ya no lo voy a matar al paciente de cáncer, sino se va a morir de cirrosis. No me ayuda tampoco. Entonces, de igual manera, los instrumentos que vayamos a utilizar tienen que cumplir con estas dos características. Lo confiable, ¿a qué hace referencia principalmente a la seguridad? Entonces, ¿qué se evalúa cuando decimos un instrumento es confiable? Evalúa la consistencia. Y la pregunta clave que nos hacemos es, ¿el instrumento produce resultados consistentes y estables en aplicaciones repetidas? Es decir, si yo siempre voy a medir lo mismo, ¿me va a dar resultados que son confiables? Y eso sobre todo, tanto en pruebas de laboratorio como en reactivos psicológicos, encuestas, tiene que dar, tiene que ser siempre exacto, me tiene que dar la medida correspondiente. Y la validez, en cambio, hace referencia a la precisión. ¿Qué me evalúa? La pertinencia. Entonces, el instrumento mide verdaderamente la variable que se dice medir. Y entonces yo sí puedo decir, esta variable es y no es otra, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el flujo que se sigue en el proceso de validación? Entonces, la etapa uno, la creación y la modificación cualitativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, la operacionalización de variables que decíamos. Identifico cuál es la variable que quiero medir y decido cuál es el mejor instrumento, ¿no? Hago entonces el diseño de los ítems o de los reactivos y la expongo siempre a un juicio de expertos. Es decir, que alguien que haya tenido un antecedente, sea por su práctica profesional o por su práctica en investigación, valide el instrumento que yo estoy creando o diseñando para esta medida. Y en etapa 2, la validación cuantitativa, la prueba piloto, que se hace con una población estándar, y las pruebas estadísticas, tanto de consistencia, replicación y equivalencia. Ahora, si lo vemos así, uno dice, no, ya mejor ni empiezo a hacer investigación, si me toca hacer todo esto, no hay nomás, ¿no? Me voy por el examen complexivo, diríamos algunos, ¿no? ¿Cuál es el ítem de aquí, no? Si yo tengo ya un instrumento que ya es validado y ya ha pasado por este proceso de validación tanto de expertos como la validación cuantitativa, esa es una de las mejores opciones que yo puedo tomar para aplicar en mi investigación, ¿no? Sin embargo, no significa que no tenga la libertad de poder hacer todo este proceso si es que no se adecua el instrumento que yo tengo validado. Y entonces, miren, por ejemplo, en este cuadrito, ¿no es cierto? La etapa uno de la que hablábamos. Entonces, podríamos hacer una participación de agregados individuales, ¿no? Entonces, uno va resolviendo cuáles serían los parámetros que yo voy a colocar en ese instrumento, ¿sí? Y nada más, lo máximo que llego es hacer un promedio estadístico de fichas. Pero puedo escoger también un consenso grupal, por ejemplo. Entonces, somos varios investigadores, vamos haciendo el consenso, necesitamos reunirse.
¿no es cierto? Necesitamos una iteración y necesitamos también que haya debate. Y entonces uno dice, ponle esto, quítale el otro, como que esta variable no está midiendo bien, como que nos falta esta otra, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos sobre todo, por ejemplo, cuando hay más de un investigador que está tratando de hacer una investigación de tipo observacional o descriptivo transversal? Y decimos, no hay un instrumento, vamos a aplicar una encuesta, ¿no? Entonces uno va diciendo, "Mira, ¿qué te parece esta pregunta? ¿Qué te parece la otra?", ¿no? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esto que nos recalcan aquí en amarillo, ¿no? El juicio de expertos es inherentemente subjetivo. Es decir, yo puedo, por ejemplo, elaborar un instrumento como una encuesta, un checklist, una rúbrica y someterla a un juicio de expertos, que a veces es lo que se redacta en la metodología, pero evidentemente es subjetivo, ¿no? No significa que porque yo sea experta en el área, mi juicio tiene un grado mayor de valor, ¿no? Puedo yo aportar desde mi experiencia como investigadora, como profesional, pero no significa que sea como el top, el estándar, ¿no? Entonces, y además, lo que nos dice aquí, siempre vamos a tener un grado de objetividad. ¿Sí? Entonces, el que me den una calificación excelente en esta etapa, que es la previa, la de hacer un juicio de expertos, no es suficiente y siempre hay que hacer esta comprobación empírica, es decir, probar el instrumento ya aplicándolo y midiendo estadísticamente si es que tiene la validez que se requiere o no. Entonces aquí, hasta este respecto, hay la etapa 2, ¿no? La de las pruebas. Entonces, hay algunas pruebas que se pueden hacer. Esta de consistencia interna, que es la denominada prueba de homogeneidad y que principalmente se hace con esta prueba de alfa de Crunch. ¿Qué es lo que nos permite hacer esta pregunta? ¿Todos los ítems están midiendo coherentemente la misma variable? Entonces, esto es lo que nos va a decir esta prueba de alfa de Crunch. Y aquí, ¿qué es lo que, sobre todo en qué instrumentos, sobre todo cuando son cuestionarios, cuando son test psicológicos? Ustedes han visto, por ejemplo, tal test mide, por ejemplo, depresión y tiene un alfa de Grunge 0,8 o 0,9, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos indica? Mientras más cercano sea el uno, significa que realmente está midiendo la variable que nosotros estamos buscando. En el caso de los test de depresión, nos dice realmente este test, estas preguntas en conjunto están midiendo si la persona tiene o no depresión. Entonces, si nos dice que hay un alfa de Grant de 0,8, decimos estamos muy cercanos a uno. Sí, en verdad es un instrumento que podría ser adecuado para hacer este tipo de mediciones. Lo otro es el test de red, principalmente, ¿qué es lo que nos pone aquí? Son dos aplicaciones en distintos momentos, ¿no? Acá en el alfa de Crunch solo se hace una aplicación a la población que se está investigando. Entonces, yo tengo un grupo de personas, les aplico, por ejemplo, este instrumento que yo estoy tratando de validar para medir depresión y luego a los que salieron positivos les digo, revíselos el experto, revíselos el médico y dígame si tiene depresión o no, si coincidió. Y entonces, en base a eso, nos va a hacer una validación. En cambio, este test, esta validación del coeficiente del test y retest, que se hace a través de esta prueba del coeficiente R de Pearson, requiere que haya una primera aplicación, una segunda aplicación. Y de los resultados de esto se dice cuál es la validación estadística. Y el otro son pruebas paralelas de equivalencia. Igualmente se hacen a través de esta prueba de coeficiencia de R de Pearson y hay aplicación simultánea. Estoy aplicándole este y estoy aplicándole otra vez. Entonces, nos permiten hacer estas validaciones. La mayoría de instrumentos tienen la primera, el alfa de Cornwall, y con eso nos ayuda muchísimo a saber si el instrumento es adecuado o no. Ahora, hay otras pruebas, como por ejemplo esta prueba de B de Aiken. ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿No? Lo que nos permite igualmente, como en el caso anterior, es colocar, por ejemplo, todas las preguntas que estamos validando sobre una medición o un proceso o una variable específica. Y esta igualmente lo que le hace es asignar calificaciones que van de 1 a 5 y luego se saca una estadística y asimismo nos da valores cercanos hacia uno, que sería que sí, este instrumento nos sirve para medir esta variable. Y nos permite también el poder ver si es que hay otro tipo de relaciones, ¿no? Sobre todo relaciones estadísticas. Estas otras pruebas, esta prueba de análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio, ¿qué es lo que nos permiten? Nos permiten es medir principalmente si es que es la relación entre estas variables la que estamos midiendo o si hay relaciones ocultas.
Eso es importante, como les digo, sobre todo para validación de instrumentos en la parte de psicología. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un sinnúmero de preguntas que se orienten a la parte de sintomatología de una patología, pero que no sean específicas de esa patología, que sean también, por ejemplo, yo digo, vamos siguiendo el ejemplo de depresión. Estoy tratando de definir si la persona tiene depresión, pero siempre hay síntomas que rayan también, por ejemplo, en las personas que tienen distimia, en las personas que tienen ansiedad. Entonces, de este análisis exploratorio o factorial confirmatorio, yo puedo decidir si, ¿no? En verdad, la relación que existe entre todas las variables, incluso midiendo las relaciones estadísticas ocultas entre variables, me da que sí es depresión o que existe una relación media confusa y entonces tendría yo que modificar las preguntas. Y esta también, ¿no? El alfa de Kronberg, que ya lo habíamos visto, o el omega de McDonald, son igual, son pruebas que me permiten medir sobre todo la confiabilidad. Entonces, si yo veo un instrumento y me dice por alfa de Kronberg o por omega de McDonald que tuvo una validación cercana al uno, es un instrumento adecuado. Y aquí un poquito el resumen, ¿no? Entonces, iniciábamos eligiendo cuál es la variable. Su uso académico, la creación, la autoeficiencia, el uso técnico, el acceso desigual, el impacto ambiental, la dependencia. Todos estos factores tienen que ser considerados cuando yo estoy analizando con qué instrumento los voy a medir, ¿sí? Y en escalas de medición podemos encontrar tanto escalas de respuesta de cada uno de los ítems como también escalas numéricas. La mayoría, sobre todo, de instrumentos para aplicar en estudios observacionales o estudios cuasi experimentales generalmente tienen una escala y esa escala va marcada con uno, 2, 3, 4, así sean respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque luego para poder hacer la validación estadística todo se transforma en número. La respuesta uno, la respuesta 2, la respuesta 3, porque eso va en grado de severidad de, por ejemplo, sintomatología. Entonces yo puedo decirle, qué sé yo, del uno al 5, usted qué tanto considera que tiene alteración del sueño, ¿no? Entonces la persona se va a ubicar en esto. O del uno al 5, ¿qué tan triste se ha sentido hoy? La persona se va a ubicar. Y eso me permite tener, de alguna manera, algo de objetividad o la mayor parte de objetividad cuando yo estoy haciendo la parte de validación. Y asimismo, se puede clasificar en niveles, ¿no? Yo puedo decir nivel alto, nivel medio, nivel bajo, de acuerdo a la sumatoria de los números de las preguntas o de los ítems. Y entonces, ¿cuál era el paso uno? Definir principalmente la variable con precisión conceptual y seleccionando la escala de medición matemática más correcta. Y aquí nos acordamos de nuevo como una remembranza de lo que veíamos en los capítulos anteriores, que la definición conceptual que yo hago de la variable es la que yo voy a medir como investigador. Pueden existir otras descripciones conceptuales, pero a lo mejor se adaptan o no a lo que yo estoy midiendo. Entonces yo elijo la que yo quiero medir en este proceso con esta investigación que voy a aplicar. El paso 2, el diseño de los reactivos, estrictamente alineados al marco teórico. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que voy a elegir este documento o que yo estoy midiendo estas variables, todo eso tiene que estar descrito en el marco teórico que yo me he planteado. Si yo ya elijo, por ejemplo, un instrumento que esté validado, la validación de ese instrumento tiene que constar en el marco teórico. Yo voy a decir que si yo voy a usar Hamilton, puedo usar Beck, entonces yo tengo que describir todo lo que es respecto de ese test o de ese instrumento. Lo mismo, si yo voy a hacer un procedimiento en laboratorio, porque voy a medir algo específico, cualquier prueba de laboratorio, yo tengo que describir toda esa prueba de laboratorio, tengo que describir la confiabilidad, la validez de esa prueba con validaciones estadísticas y entonces tengo el respaldo de esto es lo que ya se ha realizado, ya se ha considerado. Si es que no lo tengo, me toca a mí todo el procedimiento. El paso 3, someter a juicio de expertos en el caso de que no lo tenga yo validado, ejecutar la prueba piloto si es que no está validado y calcular los porcentajes de confiabilidad y validez.
Y lo que decíamos, ¿no? Esta confiabilidad y validez tiene que hacer un análisis estadístico. Por eso muchas veces ustedes verán que a veces solamente realizar la confiabilidad y la validez de una prueba ya constituye de por sí una investigación como tal, porque se requiere un número específico de personas, realizar los procedimientos y el análisis estadístico. Entonces, la predicción de sus descubrimientos en farmacología, en medicina, en cualquiera de las ciencias, siempre va a estar limitada a que haya confiabilidad en el instrumento y a que sea eh, validado. Entonces, las dos cosas, confiabilidad y validez, nos permiten hacer las mejores mediciones. Bueno, hasta aquí lo que teníamos que conversar sobre esta clase. No sé si les queda alguna pregunta de lo que les he presentado. ¿No? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, me voy a permitir detener la grabación para que no se haga muy larga y poder luego poderles pasar la grabación. Y me voy a quedar con ustedes para continuar con la tutoría. Déjenme un momentito y detengo la grabación.